¿Y si te dijera que el hombre que sobrevivió a un disparo en la cabeza dice que lo que casi lo destruye de verdad fue su propio matrimonio? Sí, suena fuerte. Pero hoy no vengo a hacer morbo. Vengo a hablarles como siempre, tranquilos, sin gritar titulares. Porque detrás del nombre de Salvador Cabañas hay una historia que muchos creíamos cerrada. Y resulta que no. Salvador Cabañas, 45 años. Nacido el 5 de agosto de 1980 en Itauguá, Paraguay. El mismo que en 2007 y 2008 era el goleador temido de la Copa Libertadores con el Club América de México. El mismo que llevaba el número 10 de Paraguay con una seguridad que asustaba a cualquiera. Hoy rompe el silencio y habla de lo que él llama un matrimonio infernal con María Lorgia Alonso. Y yo les pregunto algo. ¿Cómo puede alguien que sobrevivió a la muerte en un baño de un bar en Ciudad de México en 2010 decir que el verdadero dolor vino después? Quédense conmigo, porque esta historia no es solo de fútbol, es de orgullo, caída, traición y silencio. Hay un detalle que pocos recuerdan. Antes del disparo en el bar, el 25 de enero de 2010, Cabañas estaba en la cima absoluta. Tenía 29 años. Europa lo estaba mirando. Se hablaba del Manchester United. Se hablaba de millones. Y en cuestión de segundos, todo cambió. Pero lo que nadie sabía, o tal vez nadie quiso ver, era que la tormenta no solo estaba afuera, también estaba en casa. Y aquí va la pregunta incómoda. ¿Qué duele más, perder la carrera o perder la paz? Vamos a retroceder un poco, porque para entender el drama hay que mirar al hombre completo, no solo al titular. Salvador Cabañas no nació en una mansión. Nació el 5 de agosto de 1980 en Itauguá, una ciudad pequeña de Paraguay donde el fútbol no es un hobby, es una salida. Desde joven destacó, alto, fuerte, delantero con olfato brutal. No era el más técnico del mundo, pero tenía algo que no se entrena: hambre. Debutó profesionalmente en 1998 con 12 de octubre. Luego vino el salto a Chile, al Audax Italiano en 2003. Y ahí empezó a hacer ruido. Goles, muchos goles. Pero el verdadero estallido llegó en México. Primero con Jaguares de Chiapas en 2006. Y después el bombazo. Fichaje por el Club América en 2007. Y ahí, amigos, fue una locura. En la Copa Libertadores 2007 fue el máximo goleador. En 2008 repitió la hazaña, 2 veces seguidas máximo artillero del torneo más importante del continente. ¿Saben lo que significa eso? Que en Sudamérica todos sabían quién era. Con la selección paraguaya brilló en el Mundial de Alemania 2006. En las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 era pieza clave. Paraguay estaba soñando. Y Cabañas era el símbolo de ese sueño. Pero hay un detalle poco comentado. Mientras su carrera subía como cohete, su vida personal se iba volviendo más compleja. Estaba casado con María Lorgia Alonso, empresaria. Tenían hijos. Desde afuera parecía la familia perfecta. Fotos, viajes, estabilidad económica. Y aquí les lanzo algo para pensar. ¿Cuántas veces hemos visto parejas que parecen sólidas en público, pero puertas adentro viven otra historia? Cuando llegó el disparo en el bar en Ciudad de México, la madrugada del 25 de enero de 2010, el país entero se paralizó. Un impacto en la cabeza, pronóstico reservado, milagro médico. Sobrevivió, pero su carrera de élite prácticamente terminó ahí. Y aquí viene un punto clave. Durante su recuperación, mientras luchaba por volver a caminar, a hablar con claridad, a recordar, también estaba dependiendo económicamente de su entorno más cercano. ¿Y saben qué es lo más delicado? Cuando un hombre que era millonario, estrella internacional, empieza a no entender bien qué está pasando con su propio dinero. Muchos años después, Cabañas declararía que perdió gran parte de su fortuna, que su entorno manejó cuentas, que hubo decisiones tomadas sin su consentimiento pleno.
Y ahí empiezan a aparecer el nombre de su esposa en medio de disputas legales y acusaciones cruzadas. No estoy aquí para juzgar, pero sí para poner sobre la mesa algo que casi nadie comenta. El disparo no solo le quitó el fútbol, le quitó el control. Imaginen por un segundo, pasar de firmar contratos millonarios en 2008 en Ciudad de México, a depender de otros para administrar lo que construiste con tu esfuerzo. Si soy honesto con ustedes, yo no sé si habría tenido la fuerza mental para soportar eso. Y aquí la pregunta que empieza a incomodar. ¿Fue realmente un matrimonio de apoyo? ¿O una relación que empezó a fracturarse justo cuando él dejó de ser la superestrella que generaba millones? Porque a veces el verdadero partido no se juega en la cancha, se juega en casa. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque durante años, Salvador Cabañas casi no habló. Se dedicó a reconstruir su vida en Paraguay. Lo vimos trabajando en la panadería familiar en Itauguá. Sí, el exgoleador de América, el ídolo de la Libertadores, atendiendo clientes como cualquier vecino. Y yo recuerdo que muchos lo miraban con lástima, pero él sonreía, tranquilo, como diciendo, «Estoy vivo, eso basta». Pero detrás de esa calma había un conflicto que seguía abierto. Después del atentado de 2010 en Ciudad de México, comenzó una batalla silenciosa por bienes, propiedades y cuentas. La relación con María Lorgia Alonso empezó a deteriorarse públicamente alrededor de 2011 a 2012, cuando se habló de separación y disputas legales en México y Paraguay. Cabañas, años más tarde, declararía que perdió millones, que propiedades en México quedaron fuera de su control, que cuentas fueron manejadas por terceros mientras él estaba en recuperación. Y aquí viene la frase que más ruido ha hecho recientemente. Él habló de un infierno matrimonial. Imaginen la escena. Un hombre que sobrevivió a un disparo en la cabeza, que pasó por cirugías delicadas, rehabilitación neurológica, pérdida parcial de memoria, y al mismo tiempo enfrentando conflictos legales con la persona que era su pareja. ¿Ustedes creen que la mente aguanta tanto golpe seguido? Hay un detalle poco conocido. Durante su recuperación, médicos habían advertido que el estrés extremo podía afectar su proceso neurológico. Y sin embargo, las disputas continuaron. Declaraciones cruzadas. Versiones distintas sobre el manejo del patrimonio. María Lorgia Alonso, por su parte, también dio entrevistas en su momento defendiendo su postura. Aquí hay dos versiones, siempre las hay. Pero lo que impacta es que, 15 años después del disparo, a sus 45 años, Cabañas decide hablar con más claridad, como si recién ahora se sintiera fuerte para hacerlo. Y yo me hago una pregunta, y se las hago a ustedes. ¿Por qué alguien esperaría tanto tiempo para contar su verdad? Tal vez porque primero necesitaba sobrevivir, luego sanar, y recién después, enfrentar lo emocional. En 2023 y 2024 se le vio más estable, trabajando con jóvenes, dando clínicas de fútbol en Paraguay. Más sereno, más reflexivo. Y en ese contexto, cuando uno ya no vive del aplauso sino de la paz, es cuando empiezan a salir las verdades guardadas. Él dijo que se sintió solo, que hubo momentos en que no entendía qué pasaba con su dinero, que la relación se volvió tensa, fría, distante. Y aquí viene una frase que me dejó pensando. No todo el mundo está preparado para quedarse cuando el éxito se va. Dura, ¿no? Porque en 2008, cuando metía goles en el Estadio Azteca y la hinchada coreaba su nombre, todo parecía sólido. Pero en 2010, en la habitación de hospital, el escenario era otro. Si soy sincero con ustedes, creo que el disparo le quitó el fútbol, pero la crisis matrimonial le quitó la ilusión de estabilidad. Y eso, para cualquier hombre de 45 años hoy mirando atrás, pesa. Ahora les pregunto algo muy directo. ¿Cuántas relaciones sobreviven cuando el dinero desaparece y la fama se apaga? Aquí es donde el drama deja de ser chisme y se vuelve humano. Miren, si uno pone dos imágenes lado a lado, casi parece que estamos hablando de dos personas distintas. Estadio Azteca, Ciudad de México, más de 80,000 personas.
Salvador Cabañas con la camiseta del Club América, número 10 en la espalda, marcando goles en la Copa Libertadores. Ovaciones, portadas, contratos millonarios, rumores de Europa. Manchester United observando. Paraguay soñando con Sudáfrica 2010. Y luego, 2011, 2012. Itauguá, Paraguay. Panadería familiar. Camisa sencilla. Atención al público. Vida mucho más modesta. No lo digo con pena. Lo digo con respeto. Porque pocos tienen la humildad de empezar de nuevo. Pero aquí viene lo que me golpea. Mientras el mundo hablaba del milagro Cabañas, de cómo sobrevivió al disparo del 25 de enero de 2010 en el bar de Ciudad de México, él estaba enfrentando algo menos visible. Procesos legales, separación, disputa por bienes, ruptura con María Lorgia Alonso. Y uno piensa, ¿qué es más difícil? ¿Volver a caminar después de una cirugía cerebral? ¿O aceptar que tu vida familiar ya no es la misma? En entrevistas recientes, ya con 45 años, se le nota más maduro, más pausado, como si hubiera hecho las paces con el fútbol, pero no del todo con el pasado. Él mismo ha dicho que perdió gran parte de su patrimonio, que no todo fue como esperaba. Hay un detalle que casi nadie comenta. Cuando ocurrió el atentado en 2010, él tenía 29 años. Estaba en el punto más alto de su carrera. Hoy, 2025, tiene 45. Han pasado 15 años. 15. Eso es media vida adulta. Y en esos años, mientras otros exjugadores viven de inversiones, negocios o cargos directivos, él reconstruyó su identidad desde cero. Si soy honesto con ustedes, creo que eso cambia a cualquiera. Porque cuando el aplauso se va, cuando el dinero ya no fluye como antes, cuando los amigos del éxito desaparecen, te quedas con lo esencial. Y ahí es donde el matrimonio debería ser refugio. Pero si ese refugio se convierte en conflicto, el golpe es doble. No estoy diciendo que todo sea blanco o negro. Siempre hay dos lados en una historia. Pero el contraste es brutal. De héroe continental en 2007 y 2008, a hombre cuestionando su propio entorno años después. Y aquí les dejo otra pregunta que me ronda la cabeza. ¿El Salvador Cabañas de hoy habría tomado las mismas decisiones sentimentales que el de 28 años rodeado de fama y contratos? A veces el éxito acelera las decisiones y el fracaso las revela. Lo interesante es que, pese a todo, nunca lo hemos visto lleno de odio en público, nunca gritando, nunca atacando con rabia descontrolada. Más bien habla con cierta tristeza, como quien acepta que perdió algo que no era solo dinero. Porque al final del día, lo que duele no es la cifra en una cuenta bancaria, es la sensación de haber confiado. Y aquí viene una frase que se me quedó clavada. Sobreviví a una bala, pero no estaba preparado para perder mi hogar. No sé ustedes, pero eso pesa más que cualquier marcador 3-0 en el Azteca. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y quiero que lo pensemos juntos con calma. Salvador Cabañas hoy tiene 45 años. No es el chico de 29 que salía del vestuario del Estadio Azteca con la adrenalina todavía en la sangre. Es un hombre que ya vio lo peor y sobrevivió. Cuando habla ahora de su matrimonio con María Lorgia Alonso como un infierno, no lo dice gritando, no lo dice con rencor desbordado, lo dice más bien con ese tono de quien ya aceptó que algo se rompió y no se pudo arreglar. Y yo me pregunto, de verdad se los pregunto, ¿cuánta fuerza hace falta para reconocer públicamente que una relación fue tóxica, cuando durante años defendiste esa imagen de familia sólida? Porque recordemos algo. Antes de 2010, la pareja aparecía unida. Eventos, fotografías, estabilidad económica. Después del atentado en Ciudad de México, todo cambió. Entre 2011 y 2013 comenzaron los procesos legales, la separación definitiva, las disputas por bienes. Él regresando a Paraguay, ella manteniendo otra versión de los hechos. Dos relatos, dos verdades, o quizás dos mitades de una misma historia. Pero aquí está el punto profundo.
Cuando una persona atraviesa un trauma cerebral como el que sufrió él, el mundo se vuelve frágil, la memoria puede fallar, las emociones se intensifican, la vulnerabilidad aumenta, y en ese estado, uno necesita apoyo real, no solo apariencias. Si soy sincero con ustedes, yo no sé si habría podido manejar fama, millones, presión deportiva, y después una recuperación neurológica con conflictos familiares encima. Creo que me habría quebrado. Y aquí les dejo algo que casi nadie comenta. Cabañas nunca volvió a jugar profesionalmente al nivel de antes. Intentó regresar en 2012 con clubes menores en Paraguay, pero ya no era lo mismo. El fútbol de élite quedó atrás. Eso también afecta el ego, la identidad, el sentido de propósito. Imaginen eso, perder el trabajo que te definía y al mismo tiempo sentir que tu matrimonio se desmorona. Hay una frase que me retumba. El éxito atrae compañía. La caída revela quién se queda. Dura, pero real. Y aquí quiero detenerme un segundo. Porque esto no va solo de él. Va de cualquiera que haya pasado por una crisis económica, una enfermedad, una separación. Cuando la estructura que conocías se cae, te enfrentas a ti mismo. Sin luces, sin estadio, sin aplausos. Hoy Salvador Cabañas trabaja con jóvenes, comparte su historia en charlas, aparece en eventos deportivos en Paraguay. Se le ve más en paz. No millonario como antes, no estrella continental, pero vivo. Y eso no es poca cosa. La pregunta que les lanzo ahora es esta. ¿Qué pesa más en la balanza de la vida? ¿La gloria perdida o la paz recuperada? Tal vez su matrimonio infierno fue una herida profunda. Tal vez hubo errores de ambos lados. Pero lo que es innegable es que el hombre que hoy habla no es el mismo que celebraba goles en 2008. Y a veces, crecer duele más que perder. Hay algo que quiero que imaginemos juntos. Es de noche en Itagua. No hay estadio, no hay prensa internacional, no hay gritos de gol. Solo silencio. Salvador Cabañas, 45 años, sentado quizá en la mesa de su casa, repasando todo lo que vivió desde aquel 25 de enero de 2010 en Ciudad de México. ¿Qué pasa por la cabeza de un hombre que lo tuvo todo y luego tuvo que aprender a vivir con menos? Porque aquí hay un detalle que me parece clave. Él no murió aquella madrugada en el bar. Los médicos lograron estabilizarlo. La bala quedó alojada en su cabeza. Sí, quedó ahí. Y aún así sobrevivió. Eso ya es una historia increíble. Pero sobrevivir no significa que todo vuelva a ser igual. En los años posteriores al atentado, especialmente entre 2010 y 2013, mientras su proceso legal con María Lorgia Alonso avanzaba entre México y Paraguay, su vida cambió por completo. No solo económicamente, emocionalmente. Hay quienes dicen que perdió gran parte de su fortuna. Hay versiones que hablan de malas decisiones administrativas, de confianza delegada, de firmas que él quizá no entendía del todo en plena recuperación. Y aquí yo me detengo, porque cuando uno está vulnerable, depende mucho de quien tiene al lado. Y les hago otra pregunta directa. ¿Ustedes firmarían documentos importantes si su memoria estuviera afectada? Si estuvieran saliendo de una cirugía cerebral. Ahí es donde el tema deja de ser chisme y se vuelve delicado, muy delicado. Lo que él ha insinuado recientemente no es solo que perdió dinero, es que se sintió solo. Que en el momento más frágil de su vida, el matrimonio no fue refugio sino presión. Y eso, para cualquier hombre, pero sobre todo para uno que venía de ser símbolo nacional en Paraguay, pesa muchísimo. Hay algo que me impacta. Nunca lo hemos visto victimizándose en exceso. Nunca lo hemos visto explotando mediáticamente el drama. De hecho, tardó años en hablar. 15 años después del disparo recién empieza a usar palabras fuertes como infierno. ¿Por qué ahora? Tal vez porque ya no tiene miedo. Tal vez porque ya no depende económicamente de nadie. Tal vez porque sanar físicamente tomó menos tiempo que sanar emocionalmente. Si yo me pongo en su lugar, creo que lo más difícil no fue dejar el fútbol. Fue aceptar que la persona con la que compartiste casa, hijos, proyectos,
ya no estaba alineada contigo cuando el éxito se apagó. Y aquí va otra frase que me dejó pensando mientras preparaba este video. La fama construye castillos, la crisis revela cimientos. En 2007 y 2008, cuando era goleador de la Copa Libertadores con el Club América, el castillo parecía firme. Pero después de 2010, los cimientos fueron puestos a prueba. Y ojo, no estamos aquí para condenar a nadie. Siempre hay dos versiones, siempre hay heridas cruzadas. Pero lo que sí podemos ver es el contraste entre el Cabañas ídolo continental y el Cabañas, hombre que tuvo que reconstruirse desde cero en Paraguay. Déjenme preguntarles algo más. ¿Creen que si el disparo nunca hubiera ocurrido, su matrimonio habría sobrevivido? Esa es una incógnita que jamás sabremos. Lo que sí sabemos es que hoy él habla con más serenidad que rabia. Y eso, para mí, dice mucho. Porque cuando alguien ya no grita, es porque aprendió a vivir con la cicatriz. Hay un momento en la vida de todo ídolo en que deja de ser mito y vuelve a ser simplemente humano. Y creo que Salvador Cabañas ya cruzó esa línea hace tiempo. Hoy, cuando lo vemos en Paraguay, dando clínicas a jóvenes delanteros, sonriendo con chicos que apenas habían nacido cuando él era goleador en 2007, uno entiende algo. La historia ya no gira alrededor del disparo, ni siquiera alrededor del matrimonio. Gira alrededor de lo que quedó. Y lo que quedó es un hombre que tuvo que aprender a vivir sin el aplauso constante. Muchos no saben esto, pero tras su recuperación, intentó volver al fútbol profesional en 2012, con clubes paraguayos como 12 de octubre. No fue fácil. Físicamente estaba, pero el ritmo, la precisión, la explosividad de aquel Cabañas del América ya no eran iguales, y eso para un delantero lo cambia todo. Imaginen lo que es salir al campo sabiendo que antes eras temido, y ahora eres observado con nostalgia. Y en medio de todo eso, una separación que ya no tenía vuelta atrás. Procesos legales, ajustes económicos, reacomodar la vida familiar. Hay algo que me parece poderoso. Él nunca huyó. No se escondió en otro país, no intentó desaparecer del mapa, se quedó en Paraguay, en Itauguá, en su tierra. Eso habla de orgullo, pero también de aceptación. Y aquí quiero que pensemos juntos en algo más profundo. Cuando alguien pierde fama, dinero y estabilidad matrimonial en un lapso de pocos años, lo normal sería amargarse, endurecerse, volverse frío. Pero cuando lo escuchas hoy, hay más reflexión que resentimiento. ¿Saben qué me transmite eso? Que entendió algo que muchos tardamos décadas en comprender. El éxito no garantiza amor, y el amor no siempre sobrevive a la pérdida del éxito. Duro, pero real. Yo a veces pienso, si aquel 25 de enero de 2010 nunca hubiera ocurrido, quizá estaría recordado como uno de los grandes delanteros sudamericanos que dieron el salto a Europa. Tal vez un Mundial 2010 con Paraguay como figura. Tal vez contratos gigantes. Pero entonces no conoceríamos esta otra versión de él. La versión vulnerable. La versión que admite que su matrimonio fue un infierno. La versión que reconoce que perdió millones y que la confianza mal colocada duele más que cualquier golpe físico. Y aquí les lanzo otra pregunta que quiero que se queden pensando. ¿Qué define más a una persona? ¿Sus goles? ¿O su capacidad de levantarse cuando todo se derrumba? Porque si miramos solo la estadística, recordamos 2007, 2008, Libertadores, selección paraguaya. Pero si miramos la historia completa, vemos resiliencia. Y tal vez, solo tal vez, el verdadero legado de Salvador Cabañas no está en los goles que hizo en el Estadio Azteca, sino en cómo reconstruyó su vida cuando ya no había estadio. Hay algo que me sigue dando vueltas en la cabeza, y quiero compartirlo con ustedes con calma. En 2008, Salvador Cabañas era portada en México, goleador del Club América, figura en la Copa Libertadores, nombre fijo en la selección paraguaya rumbo a Sudáfrica 2010. Tenía 28 años. Estaba en el punto perfecto entre juventud y madurez futbolística. En 2025 tiene 45. No vive en mansiones,
No aparece cada semana en titulares internacionales. Vive una vida más simple en Paraguay, más terrenal, más silenciosa. Y aquí es donde el contraste duele, pero también enseña. Cuando recientemente habló de su matrimonio con María Lorgia Alonso como un infierno, muchos se sorprendieron. Algunos dijeron, ¿por qué ahora? Otros pensaron que era innecesario remover el pasado. Pero yo lo veo diferente. A veces uno no habla cuando el dolor está fresco, habla cuando ya lo entendió. Y les hago una pregunta directa. ¿Cuántas personas guardan silencio años por vergüenza, por orgullo o por no querer dañar a sus hijos? Porque aquí hay hijos de por medio. Hay una familia. Hay recuerdos que no son solo conflicto. Y eso complica todo. Un detalle que pocos mencionan es que después del atentado de 2010, muchos contratos publicitarios se congelaron. Las inversiones proyectadas se cayeron. Su valor de mercado se desplomó en cuestión de semanas. Pasó de ser una figura internacional a un caso médico. Eso cambia el entorno, cambia las dinámicas, cambia incluso cómo te miran. Y en ese nuevo escenario, el matrimonio ya no estaba rodeado de lujo ni de proyección europea. Estaba rodeado de incertidumbre. Si soy completamente honesto con ustedes, creo que el verdadero drama no es que haya llamado infierno a su matrimonio. El verdadero drama es que un hombre que lo tenía todo se dio cuenta de que no todo era tan sólido como parecía. Y aquí viene otra reflexión que me golpea fuerte. Muchas veces creemos que la fama protege, que el dinero blinda, que el éxito asegura amor. Número. El éxito amplifica lo que ya existe. Si la relación es fuerte, la fortalece. Si es frágil, la fractura más rápido. Imaginen por un momento estar en 2010 en una cama de hospital en Ciudad de México, con una bala alojada en la cabeza, sin saber si volverás a jugar. Y además sintiendo que tu vida personal se tambalea. Eso no se entrena. No hay preparación mental para eso. Y aquí va una frase que quiero que se quede grabada. No todo el que sobrevive está intacto. Cabañas sobrevivió físicamente, pero emocionalmente tuvo que reconstruirse pieza por pieza. Hoy no habla como víctima, habla como alguien que ya aceptó que el pasado no se puede cambiar. Y eso, para mí, es un signo de crecimiento. Ahora les pregunto algo más profundo. ¿Cuántos de nosotros seguimos sosteniendo relaciones por la imagen, por el qué dirán, por el miedo a empezar de nuevo? Porque si algo deja esta historia es eso. La imagen pública puede ser perfecta, mientras por dentro hay grietas invisibles. Y tal vez, solo tal vez, el verdadero acto de valentía no fue sobrevivir al disparo en 2010. Fue atreverse a decir, 15 años después, que también sobrevivió a un matrimonio que lo hizo sufrir. Hay algo que me gustaría pedirles con el corazón tranquilo. Antes de juzgar, antes de tomar partido, antes de señalar, intentemos comprender. Salvador Cabañas no es solo el goleador del Club América, no es solo el sobreviviente del disparo de 2010 en Ciudad de México. Es un ser humano, un hombre que cayó, que perdió, que se equivocó tal vez, pero que también se levantó. A veces desde afuera es fácil opinar, pero pónganse un segundo en su lugar. 29 años, en la cima absoluta, luego una bala en la cabeza, recuperación neurológica, pérdida de carrera, conflictos matrimoniales, disputas económicas. ¿Cuántos de nosotros resistiríamos todo eso sin rompernos por completo? No sabemos cada detalle, no conocemos todas las versiones, pero sí sabemos algo. Nadie merece atravesar una tormenta solo. Y cuando alguien se atreve a hablar después de años de silencio, lo mínimo que podemos ofrecer es empatía. Si esta historia nos deja una lección, es esta. El éxito no garantiza felicidad, y la fama no protege el corazón. Lo único que realmente sostiene a una persona en la caída es el apoyo sincero y la integridad. Por eso cuiden sus relaciones. Cuiden su paz. No construyan solo castillos visibles. Fortalezcan los cimientos invisibles. Si este video les hizo reflexionar aunque sea un poco,
Déjenme su like para que más personas puedan escuchar esta historia con una mirada humana. Compártanlo con alguien que necesite recordar que levantarse también es una forma de victoria. Y si aún no están suscritos al canal, suscríbanse. Aquí no venimos a destruir reputaciones, venimos a entender historias. Nos vemos en el próximo video. Y gracias por quedarse hasta el final.